Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Compañeras y compañeros diputados. Bienvenidos a Voces del Congreso, es un gusto que nos acompañe a través del medio público del Estado de Michoacán. Le invitamos a establecer comunicación a través de las redes sociales. Recuerda que lo más importante para este espacio y para este medio es su opinión. Y es un gusto poder platicar en esta ocasión, en este espacio público, con una persona con mucho tiempo ya dentro de la política y que bueno, ahora también es parte de esta 75ª legislatura. Marco Polo Aguirre Chávez, bienvenido, diputado. Muchas gracias por acompañarnos. Agradecerles mucho la oportunidad de platicar en este importante espacio. ¿Quién es Marco Polo? Bueno, soy Marco Polo Aguirre, soy un michoacano de 43 años, muy cercano a mis padres, muy cercano a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Yo siempre he creído que en el asunto, cuando uno fortalece la familia y enseña valores y enseña la disciplina, crea mejores ciudadanos y mejores michoacanos, que yo percibo que es algo de los retos que tenemos que insistir mucho con las nuevas generaciones. Soy un apasionado de lo que hago, es decirte que la vida pública, el tener la oportunidad de ahora ocupar la posibilidad de ser diputado local como un instrumento para servirle a la gente, para que cuando me busquen me encuentren y tener la posibilidad de poder coadyuvar y cambiar las cosas que hacemos con mucha pasión, la vida diaria de los michoacanos. Diputado, y bueno, platícanos un poquito, ¿cómo se da este acercamiento en el mundo de la política, tu juventud? ¿Cuáles son algunos personajes claves que hayan marcado este acercamiento o acciones dentro de esta cotidianidad que te hayan acercado a este mundo? Fíjate que interesante, siempre en el tema de mi familia, tanto paterna como materna, siempre como que hubo el interés de participar. En el caso de mi abuelo paterno siempre tenía la inquietud, ellos eran de Uruapan, y mi abuelo materno participaba en el comité del PAN en Uruapan, era de los fundadores. Él repartía una revista que para los panistas era muy importante, que era La Nación, y era una gente muy conocida. Siempre yo vi la participación de ellos y me llamaba la atención. Yo estaba todavía muy joven, muy niño, 10, 12 años, pero en mi casa todos los domingos había periódico y yo tenía la oportunidad de revisar en dos secciones que a mí me gustaban, que era clasificados y el tema de las columnas políticas, y ahí me permitió irme adentrando, y aunque yo jamás pensé tener la posibilidad de participar en política, ni de adherirme a un partido, cuando llego a estudiar a la Facultad de Derecho aquí en Morelia, me da la oportunidad a los 8 días. Yo siempre he sido una gente activa, inquieta, voy y toco las puertas del PRI. En aquel entonces el dirigente estatal del PRI era Fernando Orihuela Carmona, el dirigente de los jóvenes era Manuel Flores Arreygue, y así me empiezo a participar, sacando copias, pegando gallardetes. La primera campaña que me toca participar es la de La Bastida en el 2000, los resultados no fueron como nosotros lo pensábamos, perdimos, y la segunda que me toca participar es en el 2001, en la campaña de Alfredo Anaya, en la que los resultados también son adversos, y que por eso yo he insistido que mi generación fue una generación de oposición, de no conocer al PRI en el ejercicio del poder, sino en el ejercicio de la oposición. Y fuimos una generación que le tocó picar piedra, que le tocó conocer lo que no era tener ni presidente de la República, ni gobernador, y empezar a hacer una oposición responsable, pero señalando las cosas. Entonces, así empieza mis primeros pininos en la política michoacana. ¿Cómo no caer en el desánimo? Nos compartes esta experiencia en tiempos, ¿no? El tema de a nivel federal, de La Bastida, a nivel estatal, Alfredo Anaya, que no se consiguen los resultados deseados, pero ¿cómo puedes asumir dos situaciones adversas como joven y mantenerse, picar piedra? ¿Qué es lo que te motivaba a continuar bajo esta bandera, ¿no?, del revolucionario institucional y desde luego dentro del mundo de la política? Fíjate que
Me acuerdo mucho cuando, sobre todo en el caso de la gobernatura, cuando se pierde, muchos de los jóvenes que participábamos los invitaron a participar en otras expresiones políticas en el gobierno, ya del PRD. Y la verdad es que no, yo me había enamorado de los estatutos del partido, de cómo se hacían las cosas, tenía muchos amigos en el partido, y lo que yo decidí era seguir participando en un tema que a mí me apasionaba, y yo también creo, y es algo que siempre ha sido la filosofía en mi persona, es que nadie gana ni pierde para siempre y que tenemos que estar trabajando. Y la verdad es que en el 2002 se renueva la gobernatura, pero también se renueva la presidencia municipal y me invitan a participar como funcionario, delegado administrativo de la Oficina de Regidores en el municipio. Y la verdad es que entro en algo que para mí siempre ha sido, me llama mucho atención, es el ejercicio municipal de las atenciones a la gente, yo percibo el municipio como realmente la esencia de resolver los problemas más expeditos, más añejos de la gente, el asunto de los servicios públicos que no le permiten tener calidad de vida, el asunto del alumbrado público, la recolección de basura, que el municipio atiende como esencia estos servicios, me permitió empezar a tener mucho contacto con la gente mi decisión siempre fue decir, bueno, pues sigo en el partido que tomé la decisión, que además debo ser muy claro, que fue una decisión propia. No fue alguien que me invitara a incorporarme al partido, fue una decisión a los 18 años de que sentía que era la vía. Y muchos me preguntan, oye, ¿ya sabías, querías ser diputado, querías ser funcionario? No, yo quería participar en el partido, me parecía muy interesante y trabajar, y sobre todo con mucha constancia y con dedicación, porque sí me llamaba la atención y sí me gustaba. ¿Consideras que los municipios hoy en día tienen estas herramientas para resolver estas necesidades? Son el primer contacto, el tema de los municipios. ¿Cómo ves el tema municipal en el estado de Michoacán? Fíjate que la verdad es que ha ido progresando mucho. Yo he estado viendo cómo se ha ido cambiando en el ejercicio real de los municipios, que los presidentes municipales empiezan a asumir que son un espacio muy importante que tienen que lograr gestionar, hacer sentir en el gobierno y en la federación, pues de que deben de voltear a vernos. Yo te quiero decir que creo que todavía hay muchas cosas por las cuales se tiene que avanzar para dotarles de mejores condiciones, pero sí son la primera ventanilla que atiende los ciudadanos, y yo creo que todavía hay muchas cosas que tenemos que fortalecer. Yo comentarte que en el pasado presupuesto que aprobamos la legislatura, junto con el diputado Hugo Anaya y tu servidor, impulsamos algo que permitiera darle recursos a los municipios y aprobamos que en el tema de los impuestos se conoce como traslado de dominio, en el que había una propuesta de cobrarlo tipo Querétaro, que era comercial totalmente y no catastral. Y nosotros lo que decidimos era hacer un intermedio que fuera la posibilidad de valor de transacción. Por ejemplo, si en una venta de una casa, en el tema catastral, al traslado del dominio, que es un impuesto a los municipios, pagaban 3,000 pesos. Si se fuera a lo comercial, tendrían que pagar 30 a 40 mil pesos. Y nosotros logramos hacer un intermedio que permitiera que los ciudadanos pagaran lo que se reflejaba en la transacción. Si decía que 2 pesos, pues 2 pesos, y de ahí se cobraba el impuesto. Y yo te quiero decir que gracias a esta modificación que hicimos, yo percibo que en el caso de los municipios más grandes, pues han logrado incrementar, en el caso de Morelia, la recaudación de impuestos al 300, 400%, que permita tener recursos propios. Y muchos decían, oye, pero ¿por qué vas a Querétaro y vas a León y obras que hacen los municipios? Porque tenían herramientas que les permitieran recaudar. Y yo percibo que con esta decisión que hizo el Congreso, permite tener la posibilidad de que los municipios vayan avanzando en ingresos propios. Hablando de decisiones, y pues una decisión que también te ha marcado en en este año, ¿no? Nos hablas de esta llegada, ¿no?, al revolucionario institucional, este paso que tuviste en el tema municipal, cómo te fuiste formando dentro de las juventudes priistas, lo consideras también como trabajar del lado de la oposición, ¿no?, en toma de decisiones. ¿Cómo tomar esta decisión, dejar las filas del revolucionario institucional que te marcó, que te formó como político? Fíjate, yo creo que fue
dos momentos que a mí me marcaron mucho. La primera, lo platicábamos, era que fue una generación de oposición, en el que era el tema de los méritos, era el tema de construir, y empezaron a cambiar el paradigma en el PRI de que tenían que ser los candidatos de siempre, sino que tenía que ser gente que realmente tuviera ascendente con la gente, que la conocieran, que hubiera una empatía. Y yo la verdad es que vi cuando hubo esa apertura, se lograron recuperar los espacios y se lograron presentar mejores propuestas que la gente, los michoacanos, veían bien. Y entonces cuando nosotros perdemos en la gobernatura en el 2000 la presidencia y en el 2001 la gobernatura, la fórmula fue pues con mucho trabajo territorial. Había una máxima en el PRI que a mí siempre me gustó, que era que en el PRI nadie ganaba todo ni nadie perdía todo. O sea, cada quien tenía su espacio. Y a partir del 2018, en el que yo pensé, en una de las derrotas más fuertes que vivió el partido, desde mi punto de vista, yo veía una gran oportunidad de apertura, de poder avanzar en el sentido de que con cuadros pudiéramos enfrentar y se reposicionara una nueva generación dentro del PRI, para que hubiera una propuesta distinta. Y la verdad es que sucedió lo contrario. Yo empecé a ver cosas que jamás habíamos notado en el PRI, que era en el tema de las listas del 2018, que se registraban gente de Tlaxcala en una plurinominal en la circunscripción plurinominal de Tamaulipas, cosa que jamás había pasado. Y entonces era quitarle, por poner un incondicional del dirigente nacional, quitarle un espacio pues a la clase política de Tamaulipas. Y después veía lo mismo en Jalisco y veía lo mismo en el Estado de México. Y entonces lo que pasó fue pues de que se empezaron a cerrar los espacios, y además yo jamás había sentido en una legislatura tanta intromisión del partido en la posibilidad de hacer lo que ellos pensaban que debía hacer. Y la verdad es que mi decisión fue de que yo siempre he ganado las elecciones pues con la gente. La primera vez que yo fui diputado, el PRI ganaba ese distrito con 300 votos y yo lo gané con una diferencia de 23,000 votos. Y entonces siempre he creído que la gente te daba la oportunidad y el PRI era el vehículo. Y claro que fue una decisión que me costó mucho trabajo, pero que ahora sigo insistiendo que fue una buena decisión. Yo dejo mis años en el que aporté mucho al PRI, el PRI me aportó mucho, y que ahora construyo un escenario distinto en el tema de la política con la gente. Y yo creo que siempre cuando las cosas no caminan, no te debes dejar. Yo me sentía como en un barco en el que yo iba sacando el agua y los dirigentes tanto nacionales como estatales le echaban más agua al barco. Y yo decía, no, pues yo no me voy a hundir con estos cuates, ¿no? Y yo creo que hay mucha militancia del PRI que sigue pensando que el rumbo no es el correcto, pero bueno, yo ya no estoy en el partido, yo he decidido construir con la gente de mi distrito, con la gente de Morelia, y sobre todo volverme que siempre sepan que cuando hay alguna necesidad, que hay que resolver un problema, pues estoy en la mejor disposición de construir para que podamos atender como siempre lo he hecho. Por ejemplo, tenemos que hacer una pausa y regresamos para platicar precisamente sobre este trabajo en esta legislatura. ¿Cuáles son los grandes desafíos que tiene la legislatura relacionado con el Estado de Michoacán? ¿Te parece? Sí, gracias. Hacemos una pausa y regresamos con más aquí a Voces del Congreso. Gracias por continuar con nosotros en Voces del Congreso, en esta ocasión platicando con el diputado Marco Polo Aguirre Chávez. Diputado, ¿cuáles consideras que son los grandes desafíos que tiene esta legislatura? ¿Cómo puede abonar el trabajo? Tú lo mencionamos hace unos minutos, has tenido la oportunidad de estar en diferentes legislaturas locales, también a nivel federal. ¿Cuáles consideras que son los grandes desafíos y cómo puede abonar esta legislatura? Bueno, yo la verdad es que percibo en esta legislatura pues que vivimos con mucha claridad momentos distintos y momentos en el que una legislatura del 2001 a la legislatura en esta ocasión sí han cambiado, y yo percibo cómo tenemos que volver la ley orgánica del Congreso del Estado a hacerla a la nueva realidad que están viviendo todas las fuerzas políticas. Si tú revisas
fracción por fracción de todos los grupos parlamentarios, cómo empezaron y cómo estamos en este momento, no lo representa. Ha habido renuncias en el PRI, de no pertenecer a la fracción, en el mismo PRD. PAN, en el PRD, que fue el primero que empezó. En todos los partidos ha habido nuevas escisiones, y que eso habla, pues, de lo que estamos pasando, es que hay una fragmentación en el Congreso, pero una fragmentación derivada de la nueva vida política del país. O sea, las cosas no son lo mismo en el 2000, cuando hubo alternancia, a ahora que estamos en el 2023. Yo lo que percibo es que necesitamos acoplarnos a las nuevas realidades. Antes eran 3 grupos parlamentarios muy fuertes. Yo en el 2012, en mi primera legislatura, el grupo parlamentario del PRI tenía 17 diputados, el grupo parlamentario del PRD 12, el PAN eran 8. Y entonces en tres fuerzas políticas se aglutinaba el mayor número de diputados. Y eso permitía que los acuerdos se pudieran definir en el asunto vía las coordinaciones. Y ahora en el Congreso ya no hay. Entonces tenemos que ver cómo logramos que esta fragmentación no siga o no nos dé la posibilidad de que no logremos acuerdos para avanzar en lo importante que son el tema legislativo, de cosas que, para mi punto de vista, hay pendientes en Michoacán. Y yo creo que ese es el primer punto. ¿Cómo adecuamos el marco normativo del Congreso a las nuevas realidades que vive la legislatura? Y los partidos en esta convulsión, pues, que es normal. Segundo, estamos por iniciar el tercer año legislativo. Yo creo que viene un proceso electoral muy importante que arranca el 5 de septiembre y en el que nosotros, el Congreso, tendrá que aprovechar con mucha fortaleza este próximo periodo de septiembre a diciembre, para que nos dé la posibilidad de tener los pendientes que le interesan al Estado, que le interesan a los grupos parlamentarios y a los mismos diputados, para poderlos sacar. Yo percibo que el segundo periodo de enero a agosto, pues ya será un proceso más de reacción política, estaremos de lleno en el proceso electoral, y bueno, pues yo creo que este es el momento preciso para avanzar en el tema legislativo. ¿Le alcanzará? ¿Consideras que alcance ese tiempo? Hablas ahora también de esta fragmentación en lo interno, la vida interna de esta 75ª legislatura. ¿Esto abona a que se puedan o no se puedan dar estos acuerdos? Yo creo que es un reto. Yo creo que es un reto en el que la verdad es que los acuerdos ya no pueden ser vía coordinaciones, tienen que ser más amplias. Para empezar, ahorita hay grupos parlamentarios, yo calculo que somos 6, 7, cuando antes eran 3, y una representación que era el Verde y Nueva Alianza en aquella legislatura del 2012. ¿Qué creo? Que creo que sí alcanza, porque ya los diputados, si queremos tener la posibilidad de sacar algunos temas que son compromiso, que son interesantes para nuestros distritos, tenemos que tener la posibilidad de generar acuerdos. Y entonces yo creo que hay una muy buena posibilidad de poder generar acuerdo con los 40 diputados para sacar temas que nos interesen a todos. De repente pareciera que a veces la nota del Congreso es que no nos ponemos de acuerdo, pero esa es la vida política del Congreso. La vida política del Congreso es el debate, es el contrastar las posturas políticas, porque además, pues obedecemos a diferentes proyectos, obedecemos a diferentes posibilidades de planteamientos de cómo vemos Michoacán, pero creo que en lo fundamental hemos construido bien. Yo te quiero decir que yo encabezo la Comisión de Presupuesto, y la verdad es que para mí en estos 2 años ha sido una gran oportunidad, porque sí he visto en esta legislatura y en este gobierno que hemos dejado de lado, tanto en la Comisión de Presupuesto como de Hacienda, la politiquería, y hemos tratado de privilegiar el cómo podemos resolver y temas importantes. Yo te quiero decir que el secretario de Finanzas del Estado ha ido al Congreso a reuniones de trabajo 10, 12 veces en lo que van de estos 2 años, y platicas con otros diputados, los mismos integrantes de las comisiones, el diputado Guanaya y el diputado Baltasar Gaona, que fueron diputados en la pasada legislatura, y ellos decían que con el pasado secretario de Finanzas no había posibilidad ni siquiera de conversar, ni siquiera en su oficina, que mandaban a un tercero a que arreglara los temas con el Congreso. Y yo, desde el que platicamos, dijimos, no, pues la conversación, estamos abiertos a platicar con todos, a construir un presupuesto que permita a Michoacán tener condiciones distintas, pero tiene que haber diálogo, y tiene que haber diálogo con los responsables.
Y yo creo que en esa apertura tiene que ver con la visión del actual gobernador, que ha habido en las comisiones tanto de presupuesto y Hacienda. Yo creo que hemos recibido a todos, nos ha de faltar del gabinete al secretario de Seguridad Pública, y han acudido al Congreso para conocer cómo va el ejercicio del presupuesto, cuáles son las necesidades, algunas inquietudes de los diputados, y esto fortalece el asunto del debate y el tomar decisiones con raciocinio, y no nada más con la bandera que traigo en ese momento, porque eso entorpece Michoacán, y creo que la aportación que eso ha hecho los diputados, primero en haber aprobado un reemplacamiento que era muy controvertido, que tomamos la decisión, que vimos que se empezó a ejecutar el recurso de manera que se veían las obras, que se veían los recursos. Algo que a mí me da mucho gusto cuando platico con los presidentes municipales es el tema del programa del FACEPUM, en decir que sí les llega, que les llega a tiempo, que son los proyectos que ellos plantean. Y yo me acuerdo en otra legislatura, la primera queja era el tema del FACEPUM, que no había, la obra convenida no llegaba en tiempo y forma o no había los recursos. Y yo veo que en el tema de la aportación que ha hecho el Congreso, los programas han ido funcionando como el tema del Fortapaz. Y creo que la posibilidad de que el Congreso trabaje en armonía con el gobierno, también señalando, eso son cosas importantes. Y otra aportación que creo que esta legislatura da a los michoacanos a través de las comisiones de Hacienda y Presupuesto y en el mismo pleno, tiene que ver con las obras multianuales, que muchos decían, oye, ¿por qué en Querétaro se hacen obras tan importantes en Guanajuato, en Jalisco y en Michoacán? No. Y la verdad es que duramos platicando con el Estado 3-4 meses para lograr incorporar, cambiar la ley de obra pública para que se consideraran las obras multianuales, aprobar un paquete hasta por 9,000 millones, y eso a mí me parece que son de las aportaciones que este Congreso ha hecho, y otras muchas más, y creo que sí hemos avanzado. Pudiera a veces decir que son más importantes, que tenemos pendientes 800 iniciativas en la congeladora porque no se han discutido, no se han aprobado, cuando yo les decía, necesitamos cambiar ese tema. A veces las iniciativas que se presentan es para cambiarle la coma, cambiarle la letra, y eso no le ayuda a los michoacanos. Necesitamos meternos en temas que realmente sean relevantes para el Estado, como el tema de la modificación que se hizo hace unos meses en el tema del Código Penal que tiene que ver con la extorsión. Entonces yo creo que sí se han hecho grandes aportes y que hay cosas que tenemos que seguir trabajando para que en este periodo que se viene podamos darle un cerrojazo a esta legislatura. Con lo que dices, ¿consideras que hay una buena relación de trabajo con el gobierno estatal? Fíjate que hay una relación, primero, de entender cosas que somos michoacanos y que a ellos les interesan muchas cosas, igual que nosotros, en beneficio de que avance el Estado. Y entendiendo eso, claro que viene el contraste de los proyectos, el cómo entendemos la política. Y la verdad es que nosotros nos ha permitido esa visión. En algunas sugerencias que nosotros hemos hecho, la verdad notamos apertura del Estado. Y eso quiere decir que ellos sienten que nos plantean cosas, pues también en el Congreso se pueden perfeccionar y se pueden ampliar. Y la verdad necesitamos reconocer a los 40 diputados de que ha habido apertura y que hemos logrado tener la posibilidad de acompañar temas importantes para Michoacán, porque yo sí quiero que Michoacán tenga una cara distinta. Dentro de estos entendimientos, estos trabajos en el interior de comisiones, hablabas previo a estas fragmentaciones, es importante el cabildeo, es importante llegar a acuerdos y tener presente que ustedes están ahí por las y los michoacanos, por la ciudadanía. Sí, mira, la verdad es que lo que tenemos que entender primero es que necesitamos ver cómo aportamos lo que nos toca para que las cosas vayan caminando. Yo me ha tocado participar en diferentes legislaturas con muchos gobiernos, y la verdad yo percibo que hay una nueva generación de políticos en Michoacán. Tenemos un gobernador menor de 50 años, tenemos un presidente municipal en la capital de Morelia menor de 50 años, que tienen muchos años picando piedra, y yo lo que percibo es que ya llegó una generación de políticos formados con diferentes connotaciones, pero que necesitamos que nuestra generación, que es la que toma las decisiones ahora, que tanto lo pedíamos, pues ahora dé resultados. Y entonces debe dar resultados en el tema de no nada más la politiquería. Yo hace unos días me preguntaban el tema de la seguridad. El tema de la seguridad, claro que es un tema grave, pero ese tema de la quema de Oxxos, pues viene pasando desde Leonel Godoy. Y entonces creo que entonces el asunto de cada administración decir que estamos en peor en seguridad no le ayuda al Estado. ¿Qué necesitamos? Pues tener la posibilidad de hacer un pacto que permita que sí nos den los datos que son importantes, que veamos en qué no hemos avanzado, que en tema de seguridad
se han logrado cosas importantes. A mí me decía un importante maderero del estado, me decía, mira, yo traigo la madera de Cualcomán. Dice, y durante los años pasados no podían pasar, tenía que mandarlo por Colima para llegar a Morelia. Dice, y eso eran 100,000 pesos lo que me costaba el flete. Dice, yo no sé qué hizo el actual gobierno, que yo sí lo tengo claro, que fue que liberó muchos espacios que antes estaban apoderados por ciertos grupos. Y me dice, y ahora los camiones circulan sin ningún problema por Michoacán. Y eso me ahorra 100,000 pesos y eso se ve reflejado en el precio en el que yo vendo la madera. Entonces, sí hay cosas que se han avanzado, pero hay muchos pendientes. Y entonces yo lo que pido es que no nomás maticemos las cosas que no se están haciendo bien. Yo pido que todas las cosas que estamos haciendo bien en conjunto con el gobierno, porque el Congreso ha colaborado para aprobar las obras multianuales, ha colaborado para tener la posibilidad de un impuesto en el tema del emplacamiento, que vimos que se ejecutó de buena manera, porque de ahí se creó el programa Fortapaz, el programa de FAISPUM. Entonces, creo que si logramos verlo con matices de grises y de grises y no nomás blanco y negro, va a permitir que las cosas caminen. Y claro que todos tenemos una propuesta, pero yo digo, bueno, cuando es el proceso electoral, démonos con la cubeta, pero en el ejercicio de gobierno logremos que las cosas caminen en beneficio de los michoacanos, no en beneficio del gobierno estatal, no en beneficio de los presidentes, sino en beneficio de los michoacanos. Hacemos una pausa, diputado, y regresamos para seguir platicando de estos matices de los que hablas y también, bueno, de estos desafíos, pero también de estos logros que tiene el Estado de Michoacán. Hacemos una pausa y regresamos con más aquí en Voces del Congreso, platicando con el diputado Marco Polo. Gracias por continuar con nosotros en Voces del Congreso, platicando en esta ocasión con el diputado Marco Polo Aguirre. Diputado, hablas de estos contrastes, ¿no? De que si bien hay grandes pendientes, hay grandes desafíos, pues hay también conquistas que se han realizado y que se han realizado pues en equipo, ¿no? Trabajando, viendo. Tú también lo referiste de diferente manera, el tema de la discusión, así la política, ¿no? Donde argumentas y defiendes puntos de vista. Pero bueno, hay estos desafíos y lo abonamos ahorita el tema de la seguridad. ¿Cómo trabajar para modificar, para replantear diferentes situaciones, para que hablemos quizá de libertades de las mujeres, el tema de feminicidios, el tema de la violencia hacia las juventudes, hacia las niñas, hacia los niños? No solamente aterricemos en un campo la violencia, sino desafortunadamente son diferentes los sectores que viven eso, pero también cómo se puede trabajar desde el Congreso para reducir, para abonar en este campo. Fíjate que hay algo muy interesante que tiene que ver con el tema de la participación de las mujeres en política, cosa que ha ido avanzando y yo te quiero decir que a mí me parece que en el tema de la equidad de género, decisión que se tomó estando el presidente Enrique Peña, a mí me parece que esas decisiones son positivas y que empiezan a arrojar resultados muy importantes. Vemos ahora, por ejemplo, en el caso del Congreso michoacano, 25-15, 25 ¿no? diputadas, y entonces dices que bueno, y te apuesto que de esas 25, la mayoría no son plurinominales, son gente que sale a la calle, que toca puertas, que convence, y la verdad lo ves en todos los partidos. Yo me acuerdo en la primera posibilidad que fui diputado por parte del PRI, éramos 17 hombres y nada más había 12 mujeres, eran 17 diputados, 15 hombres y 2 mujeres. Y ahora, por ejemplo, en el caso de la fracción del PRI, antes de salirme, estaba la diputada Daniela, la diputada Adriana, la diputada Gloria, la diputada Guille, la diputada Samantha, entonces éramos 8 y de esos eran 3 hombres y 5 mujeres. Y si le cuentas en cada fracción, así ha ido cambiando. Entonces, yo creo que esas agendas de las libertades, de la protección, de la infancia, de las mujeres, son temas de derechos sociales que tenemos que seguir impulsando, que creo que tenemos que darle herramientas para que empiece a haber un poquito más de debates y tengan ciertas cosas que hemos ido avanzando. Pero también debemos de, esos temas generan mucha pasión y pareciera que a veces estamos en totalmente los extremos. Y yo lo que creo es que hay cosas que tenemos que ir logrando cómo avanzar
encontrando en lo que es posible que tú cedas y que yo ceda. Porque además, algo que yo percibo, que leo, que sigo con esa costumbre de leer diferentes columnas y el tema de los feminicidios tiene que ver mucho con el tema, pareciera, de la proximidad del primer entorno. O sea, la pareja, el tío, el hermano, el conocido. Entonces, claro que es muy importante lo que presentamos como Congreso, pero también tenemos que fortalecer en que necesitamos fortalecer los valores en la casa. La verdad es que la educación tiene que venir desde la casa porque encuentras historias que son desgarradoras. Yo a veces voy al distrito y platico y llego a tu casa a comer. Gracias. Y les platico a mis hijos y me dice uno de ellos, ay papá, a platicar las tragedias. Sí, son tragedias. O sea, que suceden aquí cerquita, en el Quinceo, cerquita en Lago 1, cerquita en Torreón Nuevo. Y entonces yo sí creo que el asunto legislativo no nada más debe ser pensado en el asunto de lo que queremos los diputados, sino en la apertura. Y algo, insistiendo otra vez, que nos ha permitido en la Comisión de Presupuesto abrir y tomar buenas decisiones, es que hemos abierto para recibir a todos, a los maestros de una expresión, a los maestros de otra expresión, a los sindicatos, a ciudadanos que traen algunas opiniones. Y yo creo que cuando tú haces el proceso legislativo y lo aperturas para que todos participen, el ciudadano que no está organizado, pero los que sí están organizados, va a permitir que el producto legislativo tenga mayor consistencia y le sirva pues a los michoacanos. Entonces, yo creo que se ha avanzado mucho y en los temas de mujeres tenemos que seguir fortaleciendo el tema. Yo lo que he platicado con mis compañeras diputadas es que yo me voy a sumar los temas que ellas me pidan que me sume, porque bueno, es una agenda de ellas y que también tengo mi punto de vista, pero que yo acompañaré lo que ellas me pidan. Además es una legislatura totalmente de mujeres que se nota, y que también eso ha cambiado los contrapesos de cómo se hacían antes los acuerdos. Y eso también desde mi punto de vista es positivo para esta legislatura. Hablas de esta apertura, de abrir las puertas del Congreso, ¿no? de escuchar a la ciudadanía. ¿Qué tanto escucha el legislador a los ciudadanos, a estas necesidades, el conocer las historias? Porque pudiéramos también a veces pensar de que un servidor público, un legislador, pues tiene otros contextos, otros mundos, otras necesidades. ¿Qué tan importante es conocer al ciudadano de a pie, las necesidades que se viven día con día? Fíjate que la verdad es que es un ejercicio de convicción, el tener la posibilidad de platicar con la gente, de escuchar, y es un ejercicio de convicción que en mi caso la traigo desde hace mucho tiempo. Desde que era funcionario municipal, yo siempre pensaba que cuando tú estás en un escritorio y te llega un oficio o una solicitud de alguien y ves y lo lees y dices, híjole, esto está complicadísimo, pero cuando te das la oportunidad de salir a la calle y ver el problema, la verdad es que cambia la visión y entonces hay posibilidades de poder entender para resolverlo. Y esa vocación que yo tengo muchos años de decir es con la gente, me ha permitido en el Congreso, en esta comisión, de recibir a todos y de cambiar. Yo te quiero decir que al principio con los sindicatos de maestros, con la coordinadora que tiene varias líneas, al principio ellos estaban acostumbrados a que era tomar el Congreso para que lo recibiéramos. Y de ahí salió una primera reunión y han salido reuniones que con las dos diferentes, en su momento, corrientes que había, muy polarizadas, la verdad es que recibimos a todos y nos permitió tomar decisiones importantes. Yo te quiero decir que en una de las reuniones había 70 maestros, estábamos los de la comisión en un salón del Congreso, que está, no es la misma instalación, sino a la vuelta, en el que los maestros, pues, muy duros con nosotros, y hubo un diputado, el diputado Baltasar Gaona, que también muy duro con ellos, que los maestros se polarizaron y estuvimos a punto de que nos hubieran dado unos, nuestros coscorrones, pero la verdad yo les decía, oigan, ustedes sí son buenos para decir lo que ustedes piensan de nosotros, y entonces el diputado no les puede decir lo que ustedes piensan. No, pues aquí es de ambos lados. Y la verdad, eso estuvo tan ríspido, pero nos permitió aclarar posturas y decir, bueno, yo respeto lo que tú piensas, pero tú respetas lo que yo también opino. Y entonces, te quiero decir que ahora tenemos una excelente relación institucional, sabemos cuáles son sus preocupaciones, pero no nada más fueron temas que nos sirvieran para que quedara constatado en los medios de Michoacán, sino también logramos, yo me acuerdo que entre todas las peticiones que traían, había una que la tenían hasta el final, que planteaban ellos
que en Michoacán, en las plazas estatales, tú maestro, yo maestro, trabajabas todo el tiempo, lograbas tener jubilarte, pero cuando te jubilabas, mientras estuvieras en activo tenías la posibilidad de tener tu servicio médico en el ISSSTE. Pero al momento que te jubilabas, se acababa tu prestación a las plazas estatales. Y entonces dices, oye, maestro que le da al Estado 35, 40 años de servicio, cuando sale, ¿cómo que no tiene, cuando más lo necesita, el servicio de salud? Y ese tema lo agarramos y en una comisión fuimos y platicamos con el gobernador, lo agarró y en el siguiente presupuesto se resolvió. Se firmó un convenio, se comprometieron recursos y ahora más de 4,000 maestros, que muchos ya se ven jubilados, no tenían el servicio social, ya tienen la posibilidad, el tema del servicio de salud, ya lo tienen en el ISSSTE, pero muchos no se jubilaban de las plazas estatales porque perdían el servicio. El tema de la Junta de Caminos igual, oigan, no es que no hay recursos para jubilarnos, para que nos liquiden en la Secretaría de Obras Públicas. Bueno, nosotros no podemos entrar en saber cuánto te toca, si es mucho o poco, pero sí podemos etiquetar desde el presupuesto una partida que nos permita tener la posibilidad de que haya recursos para que te liquiden. Y fíjate, otra cosa importante en el pasado presupuesto, que por eso te digo que sí sirve, nos buscó un grupo de policías a través del diputado Guanaya, y decir que durante muchos años no tenían el seguro de vida. Y entonces tu policía, Marco Polo, si me llegaba a pasar algo, si fallecían en el ejercicio de mi función, pues lo que hacían, pues no había un seguro de vida para la familia. Entonces lo que le hacían de buena voluntad los funcionarios en turnos era, pues vente de intendente, te damos una placita acá, y era la manera en que lo resolvían. Y entonces cuando el gobernador nos presenta el presupuesto del 2023, en este diálogo que te digo que las comisiones en el que estamos integrados todas las fuerzas, PRI, PAN, PRD, dijimos sí, pero en el asunto del presupuesto de la policía, sí le entramos, me parece muy bien este aumento, pero tiene que venir ejecutado para el asunto del seguro para los policías. Y se lograron etiquetar más o menos 60 millones de pesos para que en esta ocasión los policías estatales tengan su seguro de vida. Entonces, ¿cómo nos hubiéramos enterado que los policías no tienen el seguro de vida si no lo hubiéramos pasado cerrado en el Congreso y no hubiéramos tenido la oportunidad de escucharlos? Y entonces muchas cosas no se hubieran podido resolver. Entonces, por eso te digo que la posibilidad de diálogo y de apertura, más allá de la posición política de las comisiones con el Ejecutivo, pues, sí ha dado resultados a muchos sectores. Tenemos que hacer una pausa, diputado, y regresamos para platicar, ya también para cerrar este espacio de voces del Congreso. El día de hoy platicando con el diputado, el día de hoy aquí Marco Polo Aguirre en Voces del Congreso. Gracias por continuar con nosotros y en el cierre de Voces del Congreso, platicando en esta ocasión con el diputado Marco Polo Aguirre. Diputado, ya para cerrar, obviamente son muchos los temas que seguramente se nos van a quedar, pero me parece importante mencionar, y te lo compartía en el corte, muchas ocasiones hemos escuchado el tema de que a Michoacán le está yendo bien, ha sido respaldado por parte de la Federación en tema económico. ¿Qué papel juega el Congreso? ¿Qué papel juega para hacer que haya un orden en el tema económico, de entrar en debates y también ir ajustando en el tema presupuestal? ¿Cuál es la visión, cuál es la reflexión que realizas en ese aspecto? Mira, fíjate que a mí hay algo interesante. Este tema tiene que ver con un asunto de chispazos y que te permite ver cómo va a irse orientando. Yo me acuerdo mucho cuando llegó esta legislatura, que tomamos protesta el 15 de septiembre, y al poquito tiempo entraba el gobierno actual. Traíamos un problema fuertísimo, un déficit de recursos muy importante, las vías del tren, el Calzón con meses totalmente tomadas. Por pago a los maestros y por temas, y entonces todos decían, bueno, la Federación, ya siendo un gobierno de Morena, pues va a negar los recursos así. Y yo te quiero decir que a mí algo que me permitió decir,
necesitamos tomar una decisión diferente más allá de partidos políticos y que fue mi convicción, que eso te quiero decir que lastimó mucho el tema de las dirigencias, mi forma de pensar, decir, necesitamos, hay que ayudar a Michoacán, no al gobernador ni al presidente municipal, sino a los michoacanos y a los morelianos. Si tú lo revisas en notas de hace 8 o 10 años, desde el ejercicio de Lázaro Cárdenas Batel, el tema de los préstamos a corto plazo, que es una facultad del Estado, siempre fue algo que se escondía en el cajón, en lo oscuro del ejercicio del gobierno. Y entonces traíamos todos estos problemas y de repente yo escucho una nota o leo en el periódico que el gobierno estatal, vía el secretario de Finanzas y el gobernador, dan a conocer que para cerrar diciembre acaban de contratar 2,000 millones de pesos en préstamos a corto plazo. Y en ese ejercicio yo decía, bueno, pues eso siempre sabíamos que los gobiernos era un as para manejar el tema de las necesidades, pero jamás siempre fue lo oscuro. Y entonces que hubiera transparencia, dije, caray, o sea, porque ¿para qué lo informan? Pues fue para decir, pues que porque hubieran podido manejar que esa lana hubiera llegado de la federación, y no llegó de la federación, llegó del Estado y permitió que se empezaran a resolver temas para el cierre del año. Y entonces, cuando platicábamos con el secretario ya como comisiones, lo que nos dábamos cuenta es que tenían mucha claridad de los temas y nos decían, no, pues claro que de estos 2,000 hemos ejecutado 1,200 y nos faltan 800 por ejecutar, pero vamos a resolver. Y entonces nos manejaban el asunto en estos primeros encuentros del replacamiento, del tema de cómo se tenía que construir, y vimos que en los temas no te trataban de sorprender, te platicaban cómo era y había la posibilidad de construir. Y lo que nos dijo el secretario es, sí hay posibilidad de que la federación ayude, pero lo que nos piden es que resolvamos, que no volvamos a hacer la lana de que mandemos recursos para obra pública y yo los ocupe para pagar a la SEP, porque eso empieza en el problema. Entonces, lo que necesitamos es, lo que nos pidió la federación es resuelvan el tema con sus recursos, vean cómo, y a partir de lo que se viene vamos a ayudar. Y entonces empezaron con el tema del programa del reemplacamiento. Desde aquel entonces nos platicaron el tema de una reestructura de deuda por el tema de las alzas y entonces nos empezaron a presentar proyectos con mucha claridad desde mucho tiempo y empezaron a cabildear. Y entonces, claro que el Congreso es parte, y me refiero al Congreso como las comisiones de presupuesto y Hacienda y el Pleno, en el que éramos 40 diputados de todos los colores y sabores. Claro que hemos sido parte en la posibilidad de la estabilidad de las finanzas, en participar en la reestructura que permitió recuperar o trasladar flujo para que el gobierno pueda tener la posibilidad de 1,000, 2,000 millones de pesos al año. Y que también veíamos cosas, que a mí el tema de los helicópteros, cuando te das cuenta que pagaban 1,000 millones de pesos al año, en el asunto también decías, oye, ¿qué pudiera hacerse esos 1,000 millones de pesos en los caminos de Michoacán, en las colonias de Morelia, en las colonias de Uruapan, en todo el estado? Y entonces, para equiparar 1,000 millones de pesos en el transporte aéreo y 1,000 millones de pesos, más o menos lo que trae el FESPUN y el beneficio que genera en todo el estado. Entonces, claro que el Congreso decidió participar porque sí vio un manejo más transparente y vio un manejo riguroso de las finanzas. Y yo percibo que también ha habido apoyo de la Federación. Pero ¿de qué te sirve durante 3 años contar con todo el apoyo de la Federación y que te caiga dinero y te pueda resolver problemas, pero si tú no cambias tu ejercicio del gasto y no resuelves los problemas internos? Si ya se te acaba esa buena relación con el Ejecutivo Federal, pues vamos a volver a los mismos problemas. Y yo creo que ha sido una buena decisión del gobierno en sí recibir la lana que llega de la Federación, pero que hacer cambios que nos permitan contar con diferentes ejercicios de que no siempre estemos limitados. Y yo creo que ha sido positivo. Para ir dando un cierre a este espacio de Voces del Congreso, diputado, ¿cuáles consideras que son estos desafíos en este nuevo periodo de trabajo de esta actual legislatura, la número 75? ¿Cuáles podrían ser los 2, 3 temas prioritarios que deben de coincidir, de trabajar para que salgan en esta legislatura? Bueno, primero tenemos que esperar en octubre el planteamiento del presupuesto del gobierno del estado, cómo va a estar planteado.
Yo creo que hay temas importantes de todas las fracciones que tenemos que ver qué esperan de este periodo y sobre todo creo que en este asunto del periodo electoral tenemos que darle certeza al tema del Instituto Electoral en el tema de su presupuesto. Debemos de tener la posibilidad de estar abiertos para ver cómo se van a ejecutar las nuevas reformas que en su momento electoral se aprobaron y creo que el reto de esta legislatura es no ser parte de la fragmentación y de la politiquería, sino dar la posibilidad de dar estabilidad a Michoacán más allá de nuestras intenciones políticas partidistas. Se acerca un proceso electoral. Has vivido varios. ¿Qué esperar de estos procesos? ¿Qué esperar desde los actores políticos, desde las instituciones, de la ciudadanía? ¿Qué se necesita para transitar, para vivir de manera respetuosa, de manera intensa como son estos? ¿Qué esperas? Bueno, yo espero que primero que de todos los actores haya madurez política, que nos permita que este ejercicio político es de la gran fiesta de los partidos y de los políticos, que la disfrutemos, que sí ensalcemos el debate, que pongamos contraste de los proyectos que sea, pero sobre todo que fortalezcamos al árbitro. El asunto del árbitro, que es el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de Michoacán, pues siempre ha permitido que en un estado que se viven los procesos de manera muy intensa, permita tener la posibilidad de que ese árbitro pues dé buenos resultados. Yo percibo que estos ejercicios en la competencia política, en este momento no podemos saber quién va a ganar o quién va a perder. Esto se gana día a día y yo creo que lo que necesitamos es madurez política de los actores para tener la posibilidad de seguir fortaleciendo al árbitro y sobre todo que Michoacán se pueda fortalecer. Diputado, antes de despedir, bueno, al inicio platicábamos de esta dinámica de Voces del Congreso, de compartir una palabra y que nos compartas tú algo que pase por tu mente, ¿te parece? Sí, claro. Michoacán. Mi estado. Congreso. Pasión. México. Mi país. Finanzas. Estables. Uruapan. Ahí nací. Familia. Mi gran amor. Sueños. Muchos por perseguir todavía. Política. Mi convicción. Diputado, algo más que quisieras compartir. ¿Cómo ves a los medios de comunicación? ¿Cómo ves las redes sociales? Estas herramientas que han surgido también, pues que te ha tocado llevar, vivir de diferente manera. ¿Cómo ves las redes sociales? ¿Sirven? ¿Cómo abonan el mundo de la política? Bueno, la verdad es que todo es una herramienta. Estos tiempos de las redes sociales ya no se puede quedar uno fuera. Y la verdad es que es parte de, a mí me da mucho gusto pues, saber ahorita en la plática que el sistema michoacano sigue no quedándose atrás, participándose, acercándose a los nuevos tiempos. Y la verdad es que, claro que las redes sociales siempre han sido una herramienta muy importante. Pero bueno, todo como siempre hay que, en su justa dimensión, todas las cosas tienen cosas positivas y cosas negativas. Y yo creo que en el ejercicio de dar a conocer lo que sucede en Michoacán es una gran parte que tenemos que aprovechar, porque la información, claro que sirve a los michoacanos. ¿Algo más que quisieras compartir? Pues agradecerles. Yo te quiero decir que en el sistema michoacano siempre he venido de hace muchos años, reconozco un grupo de trabajo muy talentoso y me da mucho gusto que vayan caminando bien. Muchísimas gracias, Marco Polo Aguirre, por estos minutos, por esta conversación aquí en Voces del Congreso y pues ojalá puedan mantener esta comunicación para las y los michoacanos. Gracias. Sí, yo estoy a la orden. Gracias por el espacio. Y gracias a Bonito usted. Día. Gracias a usted por habernos acompañado a través de este espacio público. En nombre de toda la producción agradecemos el favor de su atención. Mi nombre es Eric Serpa. Pásenla bien. Compañeras y compañeros diputados. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó